y Came.cl, el sistema todo en uno de Chile, presentan Doble Clic. Muy bien. Desde 382 pesos hasta casi 70 millones de pesos. Sí, es harta la diferencia, ¿no? Bueno, esos son los montos que las ISAPRES deberán comenzar a devolver a sus afiliados. Un retorno que surge a raíz de esos excedentes que se generaron tras la aplicación de la tabla única de factores y cuyo plazo, monto y modalidad de pago deberá ser notificada por las aseguradoras a sus clientes hasta máximo este sábado 30 de noviembre. 30 de noviembre, estamos a 28. Van quedando 2 días nada más para que le llegue la famosa carta y de esa manera le indiquen cuánto le deben y cómo le van a pagar. Es en el marco de lo incluido en la ley corta de ISAPRES que durante diciembre las aseguradoras deberán hacer las devoluciones a sus afiliados de los cobros en exceso asociados a los planes de salud. Los montos alcanzan, incluso en algunos casos, los 70 millones de pesos por persona y los retornos tienen que ser entregados en un lapso máximo de 13 años. Los beneficiados son todos aquellos cotizantes que pagaron en exceso desde el 1 de abril de 2022 y el 31 de agosto de 2024 y que con la aplicación del fallo generaron una diferencia de cotizaciones a su favor. Es este sábado 30 de noviembre la fecha límite que tienen las ISAPRES para notificar a sus clientes, los que en total son más de 700.000 sobre el monto y plan de devolución de estos excedentes que se generaron a raíz de la aplicación del ya mencionado fallo de la Corte Suprema a la tabla única de factores. La notificación por parte de las aseguradoras debe hacerse por correo electrónico o carta certificada, donde se mencione el monto de la deuda, la modalidad de pago, el plazo o cuotas, además de informar la apertura de cuentas de excedentes si es necesario. En detalle existirán 3 modalidades de pago: el pronto pago, que es una cuota y en efectivo, el pago en excedentes y el bono de compensación. Ya, esto es lo que estábamos esperando hace bastante tiempo, ¿no? Quienes son o quienes somos usuarios de las ISAPRES. Y esta historia es larga, la hemos contado varias veces, pero siempre es bueno volver sobre lo mismo para hacer el cuadro completo, ¿no es verdad? A propósito de toda la discusión que ha habido en el último tiempo respecto de cómo buscar un mecanismo que pudiese darle viabilidad a las ISAPRES, pero también cumplir con el fallo de la justicia. Y eso se mezcla con otro tipo de situaciones también que se han ido viendo y de distintas alzas o recálculos a partir de modificaciones que se han hecho. Y es evidente que los usuarios se hayan perdido un poco en este tiempo porque es que me llegó una carta, pero que la carta era por qué, que no le entendí bien lo que decía la carta porque traía un montón de números, que me dijeron que me la iban a subir y después ahora me están diciendo en la noticia que después va a venir otra alza, pero ahora viene esta otra que debiera ser algo que me favorece porque pagué en exceso y por lo tanto me tienen que devolver. Entonces, en la última carta en realidad que llegó a los usuarios, se les señalaba que se iba a informar respecto de esto, de acuerdo a los términos legales y los plazos, que es la devolución del dinero pagado en exceso. Pero al mismo tiempo allí se le informaba del aumento de su prima. Entonces, mucha gente no entendió muy bien de qué se trataba y decía, pero ahora me dijeron que me iban a bajar y ahora me están comunicando que me van a subir. Entonces, eso era la prima. No estaba hablando de las platas que había que devolver. Decía allí, y como iba en un solo comunicado muchas veces, o al menos la carta que yo recibí, venía la información de la misma manera. Pero al final se señalaba que se tenía que cumplir con los requerimientos de la ley y que por lo tanto la carta en específico, en donde a cada usuario tenía que decirle cuánto es la deuda y cuál es la forma de pago de esa deuda, tiene que cumplirse dentro de los términos legales que se establece como fecha tope el día 30 de noviembre. Por lo tanto, en las próximas horas, si ya no le ha llegado, tiene que llegarle esa carta. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren entonces para cada uno de los usuarios de la ISAPRE a partir de la información que le entreguen en esa carta? Es lo que queremos despejar dudas con el siguiente bloque. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial.
Y es por eso que le agradecemos a Héctor Sánchez, ex superintendente de salud y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, quien ya ha estado con nosotros para explicarnos antes las distintas etapas que hemos vivido de este proceso que ha sido bien largo, ahora este que corresponde en particular a la llegada de esta carta. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ramón. Un placer saludarlo. A ver, vamos a algunas cosas bien sencillas, ¿no? Pero que tal vez tratemos de reflejar algunas de las dudas que le van surgiendo a las personas. Yo hacía un poquito una semblanza, no es nada más al principio, pero para poder abordarla más en su contexto, ahora recién, respecto de las distintas comunicaciones que le han llegado a los usuarios de la ISAPRE en el último tiempo, distintas cartas que han tenido que interpretar. Y yo, al menos en la práctica, por personas que he conocido, que preguntan, como uno trabaja en esto periodísticamente, también le hacen las consultas, me ha quedado la impresión de que mucha gente le ha faltado elementos para poder entender qué era lo que le estaban comunicando y confundían una cosa con la otra, Héctor. A ver, sí, disculpa, sigue nomás. Sí, y por lo tanto, partir por allí un poco para saber qué es lo que han ido recibiendo anteriormente y qué es lo que van a recibir ahora. Mira, la verdad es que hay que ser experto para entender esta cuestión. Y yo, por lo tanto, comprendo a los auditores ya de que en definitiva estén confundidos. Porque mira, hay básicamente 4 fallos de la Corte Suprema que se están tratando de implementar a través de la ley corta. El primer fallo ya tiene que ver con la prima GES, que se produjo una baja en la prima GES en un minuto determinado, con lo cual bajaron los precios de los planes. Después hubo un segundo fallo, que es el cual te estás refiriendo tú ahora, que es el fallo de la tabla de riesgo, ya en el cual la Corte cambió la tabla de riesgo, aplicó una tabla de riesgo que se había implementado por ahí por el año 2020, digamos, ya por el superintendente de la época, ya, y que en definitiva era sustancialmente distinta a las tablas de riesgo con las cuales se había calculado el precio de los planes que las personas habían comprado. Y ahí en muchos casos se genera un excedente o un exceso de pago, se llamó así, que en definitiva las ISAPRES debían devolver a las personas. Y esa es una cantidad que no es menor, y después vamos a ir al detalle. Después hay un tercer fallo. El tercer fallo tiene que ver con que se incorpora esta nueva tabla de riesgo para todos los contratos vigentes hacia futuro. Y esto también genera un impacto a nivel de los precios, ¿ya? Y los precios bajan en el monto correspondiente al menor peso que incorpora esta nueva tabla de riesgo. Y eso generó una baja en los precios de los planes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya hay varias disposiciones. Y finalmente, ya, porque esto no es simple la vida, ya los parlamentarios aprobaron una ley corta para aplicar estos fallos y para poder asegurar en parte un financiamiento, que no lo han logrado y no lo van a lograr, ya establecen un reajuste del precio de los planes, que fue el que se informó en el mes de octubre. ¿Ya? Y ahora voy a las cartas que han recibido las personas. Lo primero que las personas recibieron fue que se modificaba la tabla GES y que por lo tanto el valor del precio de su plan bajaba proporcionalmente a la rebaja de la prima GES. Como la prima GES es solo un porcentaje del valor total del plan, la gente no lo recibió tan fuertemente en su bolsillo, pero recibió un alivio, una baja. Pero como era una baja, la gente no se complicó. Y dijo, perfecto, me bajaron el precio del plan, qué bueno, listo, pasó. Posteriormente la gente recibió una segunda carta. Y en esa segunda carta, la ISAPRE le comunica 2 cosas. Le comunica que en definitiva se genera este excedente por el cambio de la tabla de riesgo, que, que con una fecha próxima, ya que vence el 30 de noviembre, se le va a informar exactamente cuánto es la deuda que la ISAPRE tiene con esa persona y cómo se la va a pagar. ¿Ya? Y a continuación, ¿no es cierto?, en esa carta se intenta explicar de que el monto no es único para las personas, sino que es diferente en función
de cuáles eran las condiciones de edad y de sexo del grupo familiar de cada contrato al momento en que se produce el fallo. De tal manera de que aquellos contratos que tenían una tabla de riesgo que era muy diferente a la tabla de riesgo que aprobó la Corte, y en segundo lugar, los grupos familiares estaban compuestos o por personas muy mayores, o por mujeres en edad fértil, o tenían hijos menores de 2 años, esas personas se iban a ver claramente favorecidas. Pero el resto, los varones jóvenes, ¿ya? Y los matrimonios razonablemente jóvenes también, sin hijos menores de 2 años, la probabilidad es que no recibieran ya una devolución importante. Y también se le comunica de que va a haber un incremento en el precio. Y aquí viene la otra confusión, porque la ley corta autoriza que las ISAPRES reajusten hasta en un 10% sobre el precio que el plan tenía en julio del año 2023, ya el valor del plan. Y resulta que por todos estos cambios que han habido, ya el valor del precio hoy ya es más bajo que el valor del precio que que la persona pagaba en julio del 2023. Por lo tanto, tampoco es un 10%. Es mucho más que un 10% respecto del valor actual que tienen las personas. Ujú. Por lo tanto, si las personas hoy día, si en julio, por ejemplo, las personas pagaban 100, pero resulta que como bajó la prima GES, hoy día están pagando 80, estoy inventando los números, ya ese 10% sobre 100, al aplicarlo sobre 80, no son 10, es más que un 10%. Ya es como un 12, un 14%. Claro. Por lo tanto, en el estricto rigor, la confusión hacia las personas es, pero ¿cómo? Si dijeron que iban a rebajarme hasta un 10% el valor del plan, ya, pero el segundo capítulo de lo que decía la ley era del valor del plan de julio del 2023, ya, en definitiva, ahora me están pidiendo una devolución mayor. ¿Y eso qué es lo que generó? Descontento en la gente. Y la gente dijo, a ver, yo si estoy enfermo, soy viejo, estoy fregado. O sea, tengo que aceptar lo que me está diciendo el ISAPRE y voy a tener que pagar este mayor precio. Pero aquellas personas que también tuvieron que pagar este mayor precio, que son jóvenes, ya, o son adultos jóvenes que no tienen ya necesidad de uso del ISAPRE inmediato, en la práctica lo que dijeron fue, yo no, porque voy a pagar ya más lo que me está cobrando el ISAPRE, si en definitiva yo ni siquiera uso el ISAPRE. Y si yo ni siquiera uso el ISAPRE, ¿por qué pago más? Y esas personas empezaron a ir en forma masiva. Y más que se duplicaron las salidas de personas a la ISAPRE. ¿Ya? Y eso va a tener un efecto que después lo voy a explicar. Y finalmente, ahora viene esta nota que va a llegar y que a algunos ya les ha llegado, ¿ya? En la cual le dice, mire, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de tal fecha, usted va a recibir a partir del 1 de diciembre, independiente que le llegue la carta o no le llegue la carta. Ojo con eso. Y eso es Ya. importante que los auditores lo tengan claro. Ya. Si no le llega la carta, no se preocupe, ¿ya? Porque igual tiene el derecho. No significa que lo olvidaron. ¿Ya? Y si tiene el derecho, ya lo puede reclamar también en la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Y esas personas van a recibir ya una devolución. Y la devolución va a depender de lo que yo decía, Ramón. Va a depender fundamentalmente de cuál era la estructura del grupo familiar del contrato al momento en que se dicta el fallo. ¿Ya? De tal manera de que aquellas personas que tenían, por ejemplo, mayores de 70 años y tenían mujeres en edad fértil, por ejemplo, otros contratos con mujeres en edad fértil, bueno, o tenían hijos menores de 2 años, esas personas se van a ver favorecidas. Los más favorecidos son, mientras más viejos, van a ser más favorecidos, porque los factores de riesgo que se le aplicaban a los viejos eran muy, muy superiores a los factores de riesgo que se le aplicaban a los jóvenes.
Por lo tanto, ahí se produce una gran diferencia. Mm. Y ahí deben estar los contratos que, en definitiva, eh, llegan a esos montos. Y los que llegan a esos montos tienen dos características. Son planes de muy alto costo y de personas muy mayores. Dicho en chileno, viejo rico. ¿Ya? Por lo tanto, ya en la práctica, ellos son los que van a recibir la Más la devolución. mayor devolución. Mira, Pero los jóvenes ¿mm? no van a estar dispuestos a pagar ese precio. Por lo tanto, como no van a estar dispuestos a pagar el mayor precio que autorizó la ley corta, y es por eso que en el instituto cuando evaluamos esta ley dijimos que era una mala ley, va a generar el siguiente efecto. Los jóvenes se van. Y al Mm. irse los jóvenes, se concentra en la ISAPRE una cartera de personas mayores, de mayores ingresos, con planes caros, ya porque están en condiciones de pagarlo, y de personas que tienen o están viviendo una enfermedad o tienen pronosticado que en un futuro próximo, ya sea por condiciones familiares o por condiciones de edad, van a vivir una enfermedad. Y eso hace que el costo promedio de esa cartera suba. Y si el costo promedio de esa cartera sube, van a subir los precios. Y el próximo año, cuando se aplique el ICSA en el segundo semestre del 2025, que es el índice de costo de la salud, ya van a tener derecho a un mayor reajuste a esas ISAPRES. Y nuevamente se va a ver el mismo efecto. Los jóvenes se van a plantear la misma pregunta. ¿Por qué a mí me están subiendo el precio en este monto si yo no uso la ISAPRE? Mm. Y se van a seguir yendo. Y se va a producir un círculo vicioso que al final termina desangrando las ISAPRES. Y yo lo que preveo es que muchas de ellas van a desaparecer. Por lo tanto, y aquí concluyo, por lo tanto, lo que hay que tener claro es que es muy probable que muchas de estas cantidades, sobre todo si se van a pagar en el largo plazo, probablemente a muchas personas no se les va a pagar, porque probablemente las ISAPRES antes van a quebrar. Es el panorama completo. Excelente la explicación. Desde, desde todo, porque es muy complejo. Yo por eso lo he dicho. He escuchado tantas preguntas al respecto que es necesario tener el panorama completo para poder comprender lo que ha ido sucediendo con uno y otro de los elementos que se han ido incorporando y de las informaciones que han ido llegando. Ahora, en lo concreto, en lo inmediato y más allá de la supervivencia o no, de cómo quede todo este sistema, la gente está esperando la devolución de este dinero y eso es lo concreto, es lo que ocurre en este instante. Entonces, cuando tú, Héctor, explicabas aquí que esto iba a depender de acuerdo a la característica del plan, de lo que estaba pagando, de las cargas que tuviera y cómo estaba compuesto ese plan cuando se aplicó la nueva tabla de factor y se dijo de aquí en adelante se aplica esto y no lo que se venía aplicando, eso es lo que explica entonces que haya una diferencia de devoluciones que Entre sea 300 pesos y 70 millones. exactamente, porque uno puede decir, pero ¿cómo le van a devolver a un afiliado 70 millones de pesos? ¿Cuánto estaba pagando o cuánto estaba pagando de más? ¿Qué pasaba allí para entenderlo en sencillo? El sencillo estaba pagando 70 millones de pesos más, po. Y se lo cobraron en cómodas cuotas mensuales desde el momento que se aplica esta legislación, y se aplica desde el 2020 en adelante. Por lo tanto, entre el 2020 y el 2024, ya esas personas que le van a devolver 70 millones, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, pagaron en exceso, de acuerdo a ese fallo, 70 millones de pesos. Si yo lo divido en 4 años, digamos, ¿Sí? prácticamente en 4 años, estamos hablando que son prácticamente 18 millones de pesos al año. ¿Ya? Y 18 millones de pesos al año es que pagaron en el año, ya al mes pagaron alrededor de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos más de Ya, lo que tenían que haber pagado. ya, Entonces, hay planes muy caros. claro, Hay claro. planes muy caros y en definitiva hay planes en que, piensa lo siguiente, una persona de 70 años pagaba en tablas de riesgo antiguas, pagaba 7, 8 veces el valor de un hombre joven. Ahí está. ¿Ya? Esa es la clave. Y ahí está la explicación. Ahí está la Y las clave. mujeres en edad fértil pagaban 4, 5, 6 veces el valor ya de un hombre.
joven y por lo tanto hoy día, dado que no hay diferencia entre hombres y mujeres, ya en la práctica esa diferencia desaparece. Ya. Y también eso significa que hay una diferencia a favor de las personas. Por lo tanto, creo que es importante tener presente eso. Héctor, es súper importante tener presente eso para comprender también si la persona cuando le llegue esta carta o que ya le llegó y la está leyendo, diga, oiga, pero si a mí están devolviendo, no considero que sea tan poco, yo creo que tengo derecho a más. ¿Qué hace esa persona si está desconforme con esa información que le llega respecto de su cálculo personal? En la misma circular, y la ISAPRE van a tener que esto informarnos la carta, las personas tienen el derecho de llamar a la Superintendencia de Salud y solicitar que la Superintendencia de Salud les aclare cualquier duda que ellos tengan. ¿Ya? Y o pueden concurrir a la Superintendencia de Salud, de tal manera que en definitiva les aclaren. Ahora, ¿yo qué es lo que recomiendo? Primero, recurran a su ISAPRE para que su ISAPRE les explique, y les explique con manzanita, ¿ya? Porque la gente no tiene por qué entender la complejidad de los contratos. Tal cual. Por lo tanto, la ISAPRE tiene que estar en condiciones de tener personas lo suficientemente capacitadas que sean capaces de explicarle a las personas en simple por qué van a recibir la cantidad que van a recibir. Segundo, si esa explicación no es lo suficientemente completa, clarificadora, o por último la gente no le tiene confianza a la ISAPRE, que también eso existe, ya en definitiva las personas pueden perfectamente, ¿no es cierto?, recurrir a la superintendencia, la cual les va a entregar información y en función de eso la gente ya va a poder tener claridad de cuánto es la cantidad de recursos que va a recibir. Y Héctor, después viene lo otro, ¿Mm? ¿cómo les van a devolver? Porque el cómo les van a devolver, hay varias alternativas. Así es, a eso quería Hay llegar. una alternativa que es que la plata vaya a una cuenta 2 de excedente. Y esta cuenta 2 de excedente, la persona la puede utilizar en el año en gastos médicos y una vez al año puede retirar el monto, ya que se le va a ir depositando mes a mes. Esa es una forma. La segunda forma es que en definitiva la ISAPRE pudiera llamar a sus afiliados y les diga, ¿sabe? Yo prefiero pagarle todo de un viaje. Ya. Ya, por ejemplo, si son 1.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, son cantidades bajas. Yo prefiero pagarle todo de un viaje, así que la plata está disponible, venga a buscarla. Ya, o yo se la voy a depositar en su cuenta de excedente y usted la puede retirar en cualquier minuto. Ya, por lo tanto, esa es la segunda alternativa. Pero a esas personas que le van a pagar en efectivo inmediato, van a tener un descuento que se ha calculado que puede llegar a ser hasta el 30% Ya. del valor total de la deuda, por el concepto que se llama pronto pago. Ya normalmente cuando hay deudas, por ejemplo entre empresas, ya y una de ellas no puede pagar, le dice, ok, yo estoy dispuesto a pagarte ahora, pero te pago el 70% de lo que te debo, o el 50%, en este caso el 70%, ya, y le van a pagar el 70%. Personas, otra forma, que en definitiva le diga, yo te voy a pagar en 3 o en 5 años la deuda, o te lo voy a pagar en 13 años, que es lo que le permite la ley. Claro. ¿Ya? Ahora, si tú quieres que yo te la pague al contado, yo tengo caja para poderlo hacer, si es que la ISAPRE la llegara a tener, lo dudo, pero si es que lo llegara a tener, ya para que en definitiva tú cobres este monto, pero reducido en un 30%, ya que es lo que la ley le autoriza. Por lo tanto, en estricto rigor, la gente que, supongamos, tenía 50 millones, no va a recibir 50 millones, sino va a recibir 35 millones. Ya, ¿Ya? sí, acepta esa forma de pago. Y eso la gente va a tener que decidirlo, pero también de común acuerdo con la ISAPRE en función de la caja, ya que tenga la ISAPRE. Y la caja que tenga la ISAPRE va a ser muy distinta de una ISAPRE a otra por el impacto que tienen las tablas de riesgo, ya en los contratos y por el stock de contratos que las ISAPRE tengan. Ya bajo esta condición. Y hay otra dimensión que también es importante que la gente sepa. Si la persona por casualidad se cambió de la ISAPRE Eso quería y llegar. está en FONASA, o está en otra ISAPRE, no se preocupe. La ISAPRE anterior tiene una deuda con esa persona. ¿Ya? Y esa persona tiene el derecho a cobrar esa plata.
¿ya? Y por lo tanto, Y esa ISAPRE que le debe tiene también que comunicarse con esta persona. Y si no lo ha hecho, ahí, porque puede que no tenga el domicilio actual y la persona se haya cambiado domicilio y no lo haya notificado a esa ISAPRE de la cual se cambió, ¿ya? Pero en ese caso, llame a ese ISAPRE y pregunte cuánta plata es la que en definitiva le tienen que pagar por el contrato que estaba ya, vigente eso es en la súper, fecha en que se aplicó el fallo. eso es súper importante porque como estamos hablando de un periodo aquí prácticamente de 4 años que abarca el fallo de Tal la Corte cual. Suprema, en 4 años una persona puede haber tenido más de una ISAPRE, si es que no se cambió a Así es. FONASA, puede haber estado Así en es, por una, lo se tanto, si cambió ha a la tenido otra, se más de una cambió a la otra, ISAPRE, ¿ya? todas las ISAPRES que pasaron ya tienen una deuda con esa persona Y es en cada una función de de... las tablas de riesgo que cada ISAPRE aplicó en los Ah, contratos que firmó con esa persona. entonces cada una de esas ISAPRE en la que estuvo debiera mandarle una carta a esa persona independiente que hoy día ya no esté en esa ISAPRE. Así es, si es que tiene el domicilio, Si es que tiene el porque pudiera domicilio. ser Y que si no no lo tiene tenga. el domicilio, entonces el propio usuario el que tiene que recordar, estuve en esta ISAPRE, me cambié a esta otra y a Claro, esta otra, y claro. pedir la Y información y la devolución en cada una de ellas. así es. Y eventualmente esa persona también va a saber si se cambió de domicilio. ¿Ya? Yo Claro, cuando por estaba en el supuesto. ISAPRE vivía en tal parte y me cambié, pero también me cambié de domicilio. Por lo tanto el ISAPRE no tiene por qué saber el domicilio que yo tenía, entonces yo voy al ISAPRE y le pido que el ISAPRE, o me comunico con el ISAPRE, no tiene para qué ir, ¿ya? Y me comunico con el ISAPRE y le pido, ¿no es cierto?, que me clarifique cuánto es lo que me Súper. debe. O eventualmente voy a la superintendencia. Súper, súper. Ese es un tema muy práctico que ha recurrido mucho en las preguntas y es bueno tenerlo. Y hay un sinnúmero más que seguramente ya por tiempo no podemos seguir abordando. Así que Héctor, quedamos comprometidos eventualmente para que después que lleguen las cartas seguramente van a venir otro tipo de dudas Por supuesto, que no. van a ser necesario poder graficarlo y explicarlo bastante bien en virtud y en el camino de ayudar a los usuarios a tomar la mejor decisión al respecto. Así que un abrazo como siempre, agradecido del tiempo. Igualmente, un placer saludarte, Ramón, y a tus auditores. Doble clic. No, si no es fácil